No nos queremos poner melancólicos. No nos queremos poner melancólicos, si bien el país está un poco melancólico, porque por la partida de Jorge Lanata, ¿no? Un periodista. Yo creo que hay que definirlo como una suerte de autodidacta. Estaba pensando cómo definirlo antes de venir. Falleció en las últimas horas. Ahora vamos a estar con eso y después vamos a estar con un reconocido periodista de la ciudad de Rosario que va a estar analizando su vida. Y sus puntos más polémicos y menos polémicos. Pero si hubiera que definir a Jorge Lanata, habría que definirlo como un autodidacta. No fue alguien que estudió periodismo. Es más, no tuvo tampoco instrucción universitaria. Alguien autodidacta, creativo, irreverente. Siempre fue irreverente. Pero autodidacta, creativo e irreverente que terminó siendo parte del statu quo. Eso fue Jorge Lanata. Y hago hincapié en la palabra irreverente, porque para mí la irreverencia tiene que ver con, de alguna forma, ir contra lo establecido. Jorge Lanata fue contra lo establecido al generar Página 12. Fue el fundador de Página 12. Un diario muy interesante que sigue existiendo todavía, ya es solamente una especie de copia barata de lo que fue en otra época, porque, a ver, Página 12 era el diario que incomodaba al poder en los 90. Era un diario de izquierda, de origen izquierdista, con apoyo guerrillero, dirán aquellos que estudiaron su historia, pero que daba gusto leerlo, y lo leía la ultraderecha, lo leían todos. ¿Por qué? Porque tenía investigaciones muy buenas plumas. Estaba Lanata, estaba Berbisky, estaba Sietecase, etcétera, etcétera, ¿no? Miles de buenos periodistas pasaron por Página 12. Era un diario con cierta postura clara, no de esos diarios que dicen somos objetivos, y que en realidad la objetividad no existe, siempre está en juego la subjetividad del individuo. Pero pese a eso, pese a esa línea editorial marcada, era un diario creíble, serio. Uno podía o no coincidir con su cosmovisión sobre la realidad, pero un diario serio. Serio en cuanto a la interpretación de los hechos. En cuanto a la interpretación metódica de los hechos, porque eran manuales, las notas de los columnistas de Página 12 eran manuales de periodismo, la verdad que daba gusto leer. Pueden ir a cualquier hemeroteca y rastrear algunos diarios de los años 90, y la verdad que se van a morir de gusto. Bueno, eso fue Jorge Lanata. Alguien que se hizo la práctica, alguien que no estudió la profesión periodística, pero se hizo la práctica y tenía mucha calle periodística. Recuerdo una de sus frases que decía, no es que hay malas notas o malas entrevistas, hay malos entrevistadores. Claro, yo puedo entrevistar al muchacho que vende muñequitos en la esquina, puedo entrevistar a un cuidacoche y puedo hacer una excelente entrevista, o puedo entrevistar a ellos o a otras personas varios escalones más arriba en la escala social y la escala de poder, y puedo hacer una buena o una mala entrevista. A eso era a lo que se refería Jorge Lanata. Siempre el buen gusto, el buen criterio, el buen tino. Eso fue el Lanata de los comienzos, digamos. Después, con el correr de los años, vaya a saber uno por qué, quizás para solventar algún que otro tratamiento de salud, siempre fue alguien que jugó con su salud al extremo, no solamente por su recordada imagen de estar fumando varios atados por día, sino también porque incursionó como una cuestión hasta experimental en las drogas, él mismo lo decía, la cocaína, alguien que tuvo muchos excesos, trató mal su cuerpo y bueno, eso le terminó pasando factura, murió a los 64 años Lanata, le terminó pasando factura, pero quizás también lo terminó condicionando a la hora de trabajar periodísticamente. ¿Por qué? Porque necesitaba plata, Lanata, básicamente, necesitaba dinero para costear sus costosos, valga la redundancia, tratamientos de salud, para seguir vivo, en definitiva. ¿Por qué? Porque había maltratado mucho su cuerpo. Y acá lo importante y el buen consejo o tip para la profesión periodística. Es muy importante estar lúcido de acá, pero es muy importante estar bien del cuerpo. Cosas que van de la mano y muchos periodistas no entienden. A veces le dan tanto al tema intelectual que terminan pasándose de rosca y terminan en cualquier cosa. Bueno, Jorge Lanata, la última parte de su vida ya terminó entregado, digamos, al statu quo, por ser sutiles. Ya era una, ¿cómo podemos decir? Un remedio de lo que fue el Lanata histórico, un remedio barato. Era básicamente justificador de todo lo que actuaban los grandes poderes.
no solamente por su paso por Clarín, sino operaba directamente para los grandes poderosos en la Argentina. Era como una especie de escriba del poder. Y valga la imagen, la Nata siempre dijo, bueno, lo mío es escribir. Lo mío es escribir. Bueno, era un escriba del poder. Era un escriba del poder. Y terminó así sus días, ¿no? Lo que quizás le quitó reconocimiento y le quitó pasar a la historia como un gran periodista de forma integral. Fue un gran periodista, fue un creativo, fue un autodidacta, fue alguien que experimentó en el periodismo en el buen sentido, pero también fue lo otro, un operador barato, alguien poco creíble en algunos de sus informes porque eran operaciones constantes, ¿no? Operaciones constantes, aunque tenía buenas investigaciones, porque nadie va a negarle que lo de la ruta del dinero K fue verdad y que él lo descubrió. También hablaba de la grieta, ¿no? La Nata, esto de que fue uno de los primeros a empezar a hablar de la grieta y este concepto, eso es interesante. Pero, a ver, después terminó siendo básicamente un justificador de todo lo antipopular que hubiere al servicio de los grandes poderes empresariales, políticos, judiciales. Eso terminó siendo la Nata. Y me parece que es un ejemplo para muchos periodistas en cuanto a lo bueno, pero también en cuanto a lo malo. Hay que ser como la Nata del comienzo. No hay que ser como la Nata de la última parte. Hay que ser como el joven la Nata. No como la Nata que deja este legado último de Operación Barata.